Hola chicos, a continuación les vamos a decir cómo llegar al Monumento a la Revolución, ¿o qué? Primero, nosotras nos fuimos desde Mundo y tomamos de nuevo el camioncito morado de la otra vez, pero ahora gritamos Baján cuando vimos el auditorio. De ahí teníamos dos opciones, o irnos en el metro y transbordar a la línea 2 y de ahí irnos a Revolución, o igual fácilmente irnos al Toreo y tomar el metro y irnos a Revolución. Pero como era hora pico y todo estaba atascado que nos fuimos en el Metrobús y todo pipirisnay. Ya pues nos podemos ir guiando por las Torres Mayores, también la de BBVA, la Fuente de la Diana y también el Ángel de la Independencia, así toda la vista chula y bonita. Cuando vimos que en el aparatito del Metrobús decía, llegando al Caballito, que gritamos de nuevo Baján y nos salimos rapidísimo. De ahí nos cruzamos la calle y nos damos cuenta que ya casi llegamos porque ahí se ve el Caballito, la Torre del Set y a lo lejos el monumento. Ya caminando como 5 o 7 minutos en línea recta, ya vemos que llegamos al monumento, ya luego buscamos la entrada al museo y súper genial llegamos a nuestro destino. Bienvenidos al Museo de la Revolución Mexicana. Hoy vamos a conocer qué se encuentra dentro de y por qué se fundó, su construcción, sus protagonistas y el objetivo que dejó nuestra revolución en estos momentos de hoy en día. ¿Cuál es la historia del Monumento a la Revolución Mexicana? Originalmente, en 1906, el arquitecto francés Émile Bernard diseñó lo que sería un enorme palacio legislativo. Se empezó a construir, pero todo quedó detenido por el estallido de la Revolución en 1910. Solo se había levantado la estructura metálica de la cúpula. Décadas después, el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia retomó los restos del edificio y decidió transformarlos en un monumento dedicado a la Revolución. La obra se concluyó en 1933 y 1938. Para entender la revolución, primero tenemos que entender el por qué se dio. Tenemos que empezar con el porfiriato. El porfiriato fue una época que duró más de 30 años. En esta pudimos analizar los momentos en donde Porfirio gobernó en México. El porfiriato estuvo encadenado de varios momentos sociales, económicos y políticos. Entre ellos podemos ver la desigualdad social, inestabilidad económica y también varios procesos desiguales en donde solo se beneficiaban a clases mayores, por ejemplo la burguesía. Francisco Madero se levantó en armas en 1911 y de esto fue derrocado Porfirio Díaz, y en esto podemos ver iniciando la Revolución Mexicana. La convocatoria de Madero a levantarse en armas no tuvo una respuesta inmediata ni simultánea en todo el país. Sin embargo, en los siguientes meses hubo levantamientos en distintas regiones y el ejército federal se mostró incapaz de sofocarlos. Las guerrillas más fuertes estallaron en el estado de Chihuahua, donde destacaron los jefes rebeldes Pascual Orozco y Pancho Villa. El 14 de febrero de 1911, Madero entró a territorio nacional y se puso al frente de las fuerzas rebeldes. Después de varias luchas, sus tropas Pascual Orozco y Pancho Villa. El 14 de febrero de 1911, Madero entró a territorio nacional y se puso al frente de las fuerzas rebeldes. Después de varias luchas, sus tropas se alistaban para la batalla de Ciudad Juárez. El 19 de abril sitiaron a la ciudad. El 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero tomó la presidencia de nuestro país, en esta marcando un nuevo inicio como el maderismo. Este estuvo principalmente caracterizado por una evolución drástica en el país, pero obviamente esta no fue tanto como la de Porfirio Díaz. Podemos ver que en este año de 1911 se promulgó el Plan de Ayala, en donde la expresión coherente fue demandas de la revolución. Podemos recordar que este plan fue apoyado por Zapata. El 9 de febrero de 1913 se le conoce como la Decena Trágica, en donde hubieron varios días violentos en nuestro país. Madero falleció a causa de la traición de Huerta. La Revolución Constitucionesa, una nueva revolución. Con el asesinato de Francisco Madero Victoriano, Huerta y sus cómplices pretendieron descabezar la revolución contra la que habían dirigido el golpe militar del 9 de febrero de 1913. Pero le salieron mal los cálculos. Muchos de los rebeldes populares que habían sido maderistas se levantaron en armas contra Huerta, sin imponerse de acuerdo entre sí, y casi todos los jefes agrestistas que combatían a Madero rechazaron el golpe de Estado. El Plan de Guadalupe y el constitucionalismo.
El Plan de Guadalupe fue una guía política de la nueva revolución, bajo la cual se unificaron las fuerzas que condenaron el cuarteto de Huerta y permitió la afirmación del liderazgo Carranza. El Plan de Guadalupe fue negociado con los más importantes núcleos rebeldes del país, la mayoría de los cuales aceptaron a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo. El Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos. En este, fechado el 28 de noviembre en Villa de Ayala, fue redactado por el dirigente campesino Emiliano Zapata y el profesor rural Otilio Montaño, lo que daría nombre a sus seguidores, los zapatistas. El Plan de Ayala llamaba a continuar nuestra revolución. En sus artículos 6 y 7 se expresa la esencia de la revuelta. El artículo 6 señalaba que en este tenemos que ver menos haciendas, o sea, darle más tierra a nuestros campesinos. Entrarían a posesión de dichos bienes manteniéndolos a todo trance con las armas en la mano. En el 7 decía que puestos de la inmensa mayoría de los pueblos o ciudadanos carecían de muchos medios de vida y sufrían los horrores de la vida del porfiriato, para estar monopolizadas en unas cuantas manos, tierras, y entre estas solo tenía una gran división política. Los zapatistas iniciaron la revolución popular y le dieron su programa y una enorme fuerza moral. Los rebeldes populares del norte aportaron una eficaz palanca militar. En septiembre de 1913, varios grupos se unificaron, crearon la división del norte y se eligieron como jefe a Villa. Plan de San Luis, 1910, proclamado por Francisco I. Madero. Tras el fraude electoral de Porfirio Díaz, denunció la dictadura y llamó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, iniciando la Revolución Mexicana. Prometía restituir tierras a los pueblos afectados y convocar elecciones democráticas para que México recuperara la libertad política. Plan de Ayala de 1911. Emiliano Zapata lo lanzó porque Madero no cumplió con devolver las tierras a los campesinos. Declaró a Madero como traidor y propuso el lema Tierra y Libertad. El plan exigía una reforma agraria radical, quitar tierras a los hacendados y regresarlas a los pueblos. Representó la lucha campesina por justicia social y tierra propia. Plan de Guadalupe, 1913. Fue proclamado por Venustiano Carranza, después del golpe de Estado de Victoriano Huerta. Desconocía a Huerta como presidente y lo consideraba un usurpador. Carranza se declaró líder del ejército constitucionalista para restaurar la legalidad del país. Este plan unificó fuerzas revolucionarias y permitió la caída de Huerta en 1914. Algunos datos curiosos. El inicio oficial fue por un mensaje que casi nadie escuchó. Madero llamó a levantarse el 20 de noviembre de 1910 a las 6 p.m., pero en muchos pueblos ni llegó la información a tiempo, así que varias rebeliones empezaron días después. Las Adelitas existieron de verdad, aunque se piensa que son un mito. Miles de mujeres participaron como soldaderas, cocineras, enfermeras e incluso como combatientes armadas. Datos curiosos del Monumento a la Revolución. La estructura estuvo a punto de demolerse. En los años 30 se pensó tirarla porque estaba incompleta y oxidándose, pero al final el arquitecto Carlos Obregón se le ocurrió transformarla en el monumento de hoy en día. La cúpula es una de las más grandes de bronce en el mundo. Pesa alrededor de 7,000 toneladas. Es gigantesca y tuvo que ser reforzada por dentro para no colapsar. Es un mausoleo de revolucionarios famosos. Dentro de este están los restos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza. La Revolución Mexicana fue un movimiento complejo lleno de luchas, ideales y transformaciones que definieron el rumbo del país. Cada objeto, cada fotografía, cada elemento de este museo nos muestra todo el proceso, que no solo fue una guerra, sino que también el nacimiento de un nuevo México, de una nueva historia. Hoy no más. Ahí nos vemos.
Gracias por acompañarnos, chicos. Gracias. Bye.